Hola, shalom, bendiciones, y aquí estamos de nuevo porque estamos estudiando a los reyes. ¿Qué reyes? A los reyes del pueblo de Dios. Y es muy importante saber nuestros antepasados, saber nuestra historia, porque eso nos trae a nosotros identidad. Eso nos identifica como pueblo de Dios y nos ubica en esa descendencia del pueblo de Dios. Fíjate que la palabra de Dios, la Biblia, fue escrita no para el mundo, fue escrita para el pueblo de Dios y para los que quieren pertenecer a ese pueblo. Si alguien no pertenece, tú puedes venir a la palabra y puedes pertenecer al pueblo de Dios, pero no es para aquellos que no quieran pertenecer, aunque muchos de ellos la han tomado para hacerle críticas, para decir que se contradice, pero en realidad es para nosotros, porque es nuestras instrucciones para la vida. Prácticamente sería como la Constitución, donde vienen los derechos y las responsabilidades del pueblo de Dios. Y estamos viendo sobre los reyes. Los reyes, ya vimos al primer rey, el rey Saúl, un rey que empezó muy bien su reinado, un rey que fue ungido por un profeta, enviado por el Padre, enviado por Dios, pero este rey decidió no obedecer a Dios. ¿Y qué aprendemos de este rey? Que es más importante la obediencia que los sacrificios. Él argumentando que iba a hacer sacrificios con las vacas, con el botín que le había quitado al pueblo enemigo, el cual el Padre le había ordenado que atacara y tuvo la victoria. Él argumentó que con ese botín iba a hacer holocaustos para el Señor, pero desobedeció a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dijo: acaba con todo, no tomes nada. Y él desobedeció diciendo: voy a hacer holocaustos. No podemos desobedecer a Dios argumentando que es para entregárselo al Señor. Si el Señor nos da su palabra, es para obedecerla. Y con el rey Saúl aprendemos que es más importante la obediencia que los sacrificios a nuestro Dios. Es más importante obedecer a nuestro Dios. Después, cuando termina el reinado del rey Saúl, continuamos con el segundo rey que tuvimos. El segundo rey es el rey David. Es un hombre, la Biblia lo marca, la palabra de Dios lo marca, conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él, a pesar de que tuvo fallas, a pesar de que tuvo errores, él inmediatamente pidió perdón, y errores fuertes. ¿Y qué nos enseña básicamente el rey David? Eso, que cuando hemos cometido algún error, pidamos perdón en cuanto nos hemos dado cuenta que cometimos un error, porque los errores se cometen, no se planean, no se hacen, no se cometen de repente. No hay una intención en nuestro corazón de cometer el error. Entonces tenemos la oportunidad de pedirle perdón a Dios. También aprendemos del rey David cómo debemos de estar dispuestos a enfrentar al enemigo que quiere hacer vituperio, que quiere hacer burla del ejército de Dios y por consiguiente de nuestro Dios. Que las batallas se ganan cuando Dios está con nosotros. Es la única manera de ganar las batallas, que Dios esté con nosotros siempre. Eso aprendemos del rey David. Y después, cuando muere el rey David, sigue como rey su hijo, el rey Salomón. Un hijo del rey David y Betsabé, sigue Salomón. Y Salomón empieza muy bien. Salomón lo primero que le pide a Dios es sabiduría. Y no sabiduría como la del mundo, ni tener tantos títulos colgados en la pared, que no estoy diciendo que sea malo, es bueno, pero esa sabiduría no te da la habilidad para dirigirte, para tener la bendición de nuestro Dios. Salomón pidió sabiduría, la sabiduría que viene de Dios, es la presencia de Dios en cada una de nuestras decisiones. Pero con el tiempo, ¿qué pasó? Salomón se confió, yo creo, en esa sabiduría y empezó a dejarla de lado, y empezó él a confiar más en su propia sabiduría. Llegó a tener 1000 mujeres, 1000 esposas, las cuales dice la palabra de Dios que en su vejez, en 1 Reyes 11:4, cuando él ya era viejo, sus esposas lo encaminaron a la adoración y al hacer templos, lugares altos, construir lugares altos para dioses paganos. Entonces Salomón
terminó su reinado siendo un idólatra o propiciando o permitiendo la idolatría. Quizá por no tener problemas, quizá para llevar la fiesta en paz, pero propició la idolatría. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios con esto? Que es mejor salirnos de la idolatría a querer mantener una paz aparente, una paz que todo esté bien. Es mejor salirnos de la idolatría porque tenemos un único Dios. Acuérdate, escucha Israel, oye atentamente Israel, que Yahweh, nuestro Dios Yahweh, es uno solo y tenemos un solo Dios, tenemos la unicidad de Dios. A causa de esta idolatría de Salomón, Dios se enoja con él, porque claro que Dios se enoja con él y dice, ¿sabes qué? El reino va a ser dividido. Saúl empezó reinando sobre las 12 tribus, sobre las 12 hijos de Israel con sus descendencias, que ya se convirtieron en 12 tribus juntas. David continuó reinando sobre estas 12 tribus, Salomón reinó sobre las 12 tribus, pero al terminar el reinado de Salomón, se hace la división. Y en el siguiente video te voy a explicar cómo se genera esa división. ¿Sale? Shalom.